Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Muy buenos días. Qué bueno poder estar juntos una vez más, querida iglesia, y poder compartir la palabra de Dios. Y en esta mañana estamos comenzando esta semana con mucho gozo para poder llegar hasta sus hogares, acercándonos al trono de la gracia. Y bueno, hoy queremos compartir la palabra de Dios, seguir estudiando, seguir aprendiendo un poco más, ¿verdad? Recuerda, hermano, que Dios nos provee, Dios nos da sus promesas, Dios nos da sus mandamientos y de nosotros depende el poder tomar esas promesas, el poder hacerlas nuestras, el poder creerlas. Dios nos da su palabra para que nosotros la obedezcamos y esperemos en Él. Y podamos luego ver los frutos, podamos ver cómo es que soy bendecido por la palabra de Dios. Y bueno, en este tiempo vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15. Ya estamos, ya estamos terminando la carta. Y vamos a ver 1 Corintios 15, versículos del 45 al 50. Dice así la palabra de Dios. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el posterior Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dirija en este tiempo. Oremos. Amado Dios, te damos gracias esta mañana por este tiempo que tú nos das. Y queremos suplicarte, Señor, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que sea tu palabra, Señor, reinando en nosotros, y sea, Señor, tu Santo Espíritu el que nos redarguye, que nos hable, Señor, y que podamos tomar promesas para nuestras vidas. Háblanos, Señor, en esta mañana. Te encomendamos este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer ahora en otra versión. Yo les recomiendo siempre, amados, leamos muchas versiones para poder entender mejor el texto. ¿Ya? Y vamos a leer en una versión un poco más moderna. Y dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 15, del 45 al 50. Dice, así dice la Escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material. Después, lo espiritual. El primer hombre, hecho de la tierra, era de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos a aquel que es del cielo. Quiero decirles, hermanos, que lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Entendemos mejor el texto ahora. Comienza diciendo, ¿no?, que el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Dios es autor de vida. Recuérdenlo, Dios es autor de vida. De ser polvo, de ser inerte, Dios da un soplo y el hombre se convierte, el primer Adán, en un ser viviente. Pero este hombre que tenía espíritu de vida en su corazón, tenía aliento de vida, peca contra Dios, desobedece y espiritualmente muere en su condición muerte espiritual. Y entonces Dios no lo deja así, sino que ahora le va a enviar un Salvador, un Redentor, que es el último Adán, que se convierte en espíritu que da vida. Nuevamente, de lo que el hombre ahora estaba en la condición de muerte, ahora Dios va a mandar una condición de vida. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo, que es llamado el último Adán. Tanto el Adán como el Señor Jesucristo tenían libre albedrío.
Mientras que uno decidió pecar, el otro decide obedecer, cumplir la ley, ser el sacrificio perfecto, sin pecado. Y a raíz de eso es que por medio de Jesucristo podemos tú y yo hoy día ser salvos. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios no lo dejó ahí, sino que inmediatamente después de la caída Dios manda y promete un Salvador. Y es así que Jesucristo no solamente ha salvado a los que son después de Él, sino que también salvó a todos los que creyeron en Él antes de su venida. Es decir, los que antes de Jesucristo todos morían en la esperanza de que va a venir un Salvador, va a venir el Salvador. Nosotros predicamos al Salvador que ya vino. Ahora yo le pregunto, ¿qué es más difícil creer? ¿En algo que aún no ha pasado y que está por venir o en algo que ya pasó? ¿Ah? En realidad, ¿no? Note que nosotros predicamos, mire nada más su calendario. Estamos en año 2021, ¿después de quién? No de Buda, no de, no de algún dios hindú, sino después de Jesucristo. Y entonces, porque Jesucristo es el que ha marcado la historia. Y nosotros predicamos a un Dios vivo, un Jesucristo resucitado, que ha existido, que dejó marca en este mundo, que ha dividido la historia en dos. Y por eso en realidad es más fácil creer en alguien que ya vino. Y ese es el último Adán, el que se convirtió en espíritu que da vida. Y esa vida ha llegado a nosotros cuando nosotros no conocíamos a Jesucristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados como el primer Adán. Estábamos cegados. Él llegó a nuestra vida por medio de un mensaje, por medio de una prédica, por medio de una palabra, por algún medio nos evangelizaron y entonces fueron abiertos nuestros ojos, nosotros nos dimos cuenta y es como aceptamos a Él, Él vino a vivir dentro de nosotros y a partir de ese momento nuestro espíritu ahora tiene vida. Y ahora empezamos una nueva etapa. Si usted que nos está viendo todavía no ha experimentado la salvación de Jesucristo, nosotros le invitamos a que abra su corazón a Él, a que abra su corazón a Jesucristo y crea en Él de corazón, porque Él tiene vida, vida, porque Dios es un Dios de vida y Jesucristo es el Espíritu que da vida. Jesús es el Salvador y Él nos da vida eterna. Ahora, sin embargo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Lo espiritual no es primero, sino lo material, después lo espiritual, claro. Nuevamente, nacimos en este mundo, no conocíamos a Dios, hacíamos lo que nos daba la gana, nuestra vida no tenía sentido, estábamos vacíos, sin rumbo, sin propósito, porque eso es lo que creen finalmente los ateos, al venir de la nada, al no existir nada, al carecer, al no tener un sentido, si es que el mundo se creó de la casualidad, entonces no hay propósito de nada. ¿Para qué hacemos lo bueno? Entonces, ¿qué sentido tiene hacer lo correcto o lo malo? Si al final no importa, no hay propósito alguno, porque eso es lo que postulan al decir que venimos de las piedras, de la nada, que venimos de moléculas, que somos casualidad. Y así estábamos, porque finalmente sentas cabeza, tocas piso, tocas fondo y te dices, entonces, ¿para qué vivo? Y ahí es cuando llega la luz de Jesucristo y te dice, sí hay un propósito, sí hay, y es espiritual. Finalmente te das cuenta que el propósito de todo es espiritual y que entonces cuando hay un sentido espiritual, cuando hay una vida eterna, tiene sentido entonces el cómo vivir en este mundo. Tiene sentido. Y no como algunos ateos no postulan y dicen, ah, qué gracioso, o sea, hago lo bueno acá y entonces allá en la vida, nada. Bueno, esa es la incredulidad del hombre, ese es el corazón cerrado, esa es la postura que él toma cuando no tiene a Dios, está perdido. Pero nuevamente Jesucristo ha venido para darnos vida. Y por eso es que finalmente cuando uno toca fondo se da cuenta que el propósito mayor siempre va a ser espiritual. Que todo lo que yo hago acá tiene reproducción espiritual en Dios. Ahora dice el versículo 47, el primer hombre hecho de tierra era de la tierra, el segundo hombre es del cielo. Aquí hay que diferenciar entonces las naturalezas. Tengo una naturaleza terrenal, pero también tengo una que es espiritual. Hay dos naturalezas, así como Adán, ¿no? Así también Jesucristo. Uno nace de la tierra, el otro viene del cielo. Del polvo, el primero se hace hombre, el segundo, siendo Dios, se hace hombre.
Y ahora dice, los cuerpos de la tierra, versículo 48, los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Notemos algo, por tal razón es que nosotros como cristianos, al tener cuerpos que son como el de Adán, por ahora nuestro cuerpo es sólido, el pastor estuvo la semana pasada hablando, ¿no?, de los cuerpos celestiales que vamos a tener, pero mientras tanto, como tenemos un cuerpo terrenal, este cuerpo es como el de Adán, como el hecho en la tierra, y entonces va a estar sujeto a las cosas que estuvo también sujeto Adán, es decir, cansancio, hambre, sentimientos como la tristeza, dolor y también el tema del pecado. Ese es lo que nosotros tenemos en nuestra carne, pero también existe el cuerpo que es como el del cielo. Entonces lo espiritual tiene que ver con aquel que vino del cielo, con el Señor Jesucristo. Entonces, así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos a aquel que es del cielo. Entonces, noten algo interesante. Eh, Ahorita en este momento, como todavía estamos en este cuerpo, todavía vamos a luchar contra nuestras pasiones. Lamentablemente todavía vamos a batallar con el pecado de los ojos, el pecado del oído, el pecado de la boca, el pecado del corazón, el pecado de la mano. Todo vamos a estar batallando. ¿Por qué? Porque nos parecemos, estamos a la imagen del hombre hecho de tierra. No podemos todavía escaparnos. ¿Cuándo es libre una persona de la pecaminosidad? Cuando muere. Cuando muere. Pero mientras tanto no. Y hasta que Cristo venga, cuando Él venga, ahí más bien entonces nos pareceremos a aquel que es del cielo, es decir, va a ser como el cuerpo glorificado del Señor. Y desde ya, es decir, desde este momento, ya hay algo de eso en nosotros. Ya hay esa naturaleza de Jesucristo que ya está en nosotros y que en espíritu se parece a la del Señor Jesucristo, pero cuando Él venga será totalmente, totalmente renovado. Actualmente, por ejemplo, dentro de nosotros eh, todavía hay luchas, ¿no? Hay la tendencia a querer hacer lo malo, la tendencia al orgullo, la tendencia a la pecaminosidad, pero por otro lado también está el tema de que queremos amar a Dios, queremos pasar tiempo con el Señor, queremos leer más la palabra, queremos experimentar el gozo del Señor. Ambas naturalezas están en nosotros. ¿Por qué? Porque en el creyente, soy todavía carne, pero Cristo mora en mí. Entonces ahí hay un conflicto, ahí hay un tema, bueno, en el que igual Gálatas 5 habla. Eh, y entonces nosotros tenemos una esperanza. Eh, el espíritu que muere en nosotros nos dice, no te canses. Te dice, no te canses, no te rindas, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás. Ya, no te canses, no te rindas. Sigue, sigue, sigue perseverando. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga vamos a ser totalmente parecidos a Él. Y Dios mediante, vamos a ver más adelante, Pablo va a especificar un poco más, ya con detalles técnicos, un poquito. Ahorita está hablando todavía en términos generales de las naturalezas, ¿no? De las naturalezas. Dos naturalezas que se parecen a la del hombre, no, el primer Adán, y la segunda, que es a Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos, no te rindas, hermano, y usted que nos ve también, no se rinda. Y hay gente que cree que no es salva porque batalla con el pecado. Muchas veces tengo que conversar con personas que como sucumben a la tentación, se descalifican ellos mismos. Un momentito, no te descalifiques. Recuerda, hay todavía en nosotros un primer Adán, pero en Jesucristo estamos espiritualmente revestidos del segundo Adán, que es, ¿no?, que es el Espíritu Santo, Jesucristo, y necesitamos vivir con esa esperanza que cuando Cristo venga, este cuerpo finalmente será totalmente, ya no al de Adán, que muere, sino al de Jesucristo, que es
inmortal. Y por eso dice el versículo 50, quiero decirles, hermanos, que lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Reina Valera dice que la sangre y la carne no pueden tener parte en, en el reino de Dios. Eh, Cito textualmente, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo físico no va a poder entrar al reino de Dios. Necesita ser transformado, necesita ser cambiado. Cambiado no solamente en su estructura, en su materia, sino también en su naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque todavía hay esa fragilidad del hombre, esa fragilidad del pecado, y necesitamos ser transformados por el Señor Jesucristo, porque este cuerpo no va a heredar el reino de Dios. No pueden convivir finalmente ya en la presencia de Dios ambas naturalezas, la mala y la renovada. No, por eso es que el Señor habla de renovación. Y justamente, Dios mediante, el día de mañana vamos a estar viendo este punto de cómo es que el Señor, cuando Él venga, vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados. Y hermanos, con esto, ¿qué quiero decirles? En primer lugar, no se desanime. No tire la toalla. Señal de salvación es repudiar el pecado. Señal de salvación es amar a Dios. El que tiene el Espíritu de Dios no maldice a Jesucristo. El que tiene el Espíritu de Dios glorifica a Dios. ¿Puede usted glorificar a Dios? ¿Puede usted amar a Dios? ¿Aborrece usted el pecado? Esa pregunta tenemos que hacernos. ¿Está usted seguro de su salvación? ¿Está usted seguro que cuando Cristo venga va a ser transformado? Segundo, cuando usted caiga, cuando usted peque, inmediatamente venga a la presencia del Señor, rinda su corazón y pida perdón. Arrepiéntase, arrepiéntase de sus pecados. Señal de conversión, arrepentirse, dejar el pecado. Señal de nueva naturaleza espiritual, aborrecer el pecado. Ya no quererme parecer al primer hombre, sino al segundo, parecerme más a Él, a Jesucristo. Tercero, esperanza. Que cada día nos invada la esperanza, el gozo de que, Jesucristo va a venir y que cuando Él venga, la sangre y la carne, lo material, va a ser transformado a algo perfecto. Nuevamente, Pablo está en este capítulo, lo va varias veces a enseñar y a ilustrar, y que lo corruptible va a convertirse en incorruptible. Que esto sea de mucho ánimo, que esto sea de mucho gozo para usted. Saber que esta condición no va a ser por siempre, que esta condición va a tener un fin, que esta condición va a finalmente acabarse y que vamos a entrar a una nueva etapa, a un nuevo tiempo en el cual vamos a estar con el Señor siempre. Qué gozo, mis amados hermanos. Yo quiero que ustedes se queden con esto. No quiero hacer una exégesis profunda, un estudio teológicamente qué significa. No. Quédese con esta simple enseñanza. Hay una esperanza de algo mejor. Hoy en día estamos en un tiempo difícil, donde el COVID está matando el cuerpo terrenal. No sabemos realmente lo que viene, es incierto. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza y esperanza en el Señor, que vamos a estar algún día con Él, vamos a poder asimilar un poco más que la muerte es parte de la vida y que la muerte para el cristiano es encontrarle con el Señor. Humanamente hablando, esto es muy duro. Humanamente hablando, esto es hasta cruel. Pero cuando uno está empapado, cuando uno está lleno
de esta enseñanza, cuando uno está lleno de la esperanza de que lo que viene es mejor, de que morir en Cristo es lo mejor, sentimos consuelo, sentimos paz. Ya hay 2 personas de nuestra congregación que han partido a la presencia del Señor. Y si bien humanamente hablando es triste, tenemos que tener, amados, esta esperanza. Tenemos que tener esa fortaleza y este consuelo de que en Cristo tenemos todo mejor. Que esto nos fortalezca, que esto nos anime, y el día de mañana vamos a continuar, Dios mediante, si es su voluntad, meditando en su palabra. Así que, ¿qué les parece si oramos? Yo le invito a usted que nos está viendo a que si su esperanza no está en Jesucristo, téngala, porque Él va a traer algo mejor. Él cuando venga va a hacer algo mejor de todo el mundo, de todo el universo. Todo será transformado. Así que vamos a orar en agradecimiento y en esperanza y en amor hacia Él. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque entendemos que todavía en este cuerpo terrenal vamos a batallar, vamos a luchar, vamos a padecer dolor, enfermedad, y también, Señor, luchas contra el pecado. Pero ese es el hombre que se parece a Adán. Sin embargo, tu Señor nos has prometido que nos pareceremos al ser celestial Jesucristo, en alma y en espíritu y también en cuerpo. Y gracias, Señor, porque esa debe ser una esperanza maravillosa para todos nosotros, que nos consuela en el tiempo de dificultad, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de dolor, y sobre todo cuando uno esté en su lecho de muerte. Tal vez hay personas que en este momento nos están viendo que están así en su lecho. Ten esperanza, Jesucristo quiere que vayas con Él, pero entrégale tu corazón y dile así: Señor Jesucristo, hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor. Quiero creer en ti, quiero que tú me salves. Y cuando yo parta de este mundo, quiero irme contigo, Señor. Es mi deseo, Padre, y lo clamo con todo mi corazón. Padre mío, yo te ruego por todas las personas que están padeciendo enfermedad y que tal vez han sido desahuciadas, y tú quieres, Señor, que has permitido que pasen a tu presencia. Señor, dales esta esperanza, dales este gozo. Me voy a encontrar con Jesucristo. Señor, ayúdanos a creer desde ya que tenemos algo perfecto que viene, y que el día de mañana podamos seguir estudiándolo y meditándolo, Padre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, les invitamos a participar en un tiempo de oración. Ahí ustedes van a poder ver el link. Es un grupo de Zoom recurrente, el mismo link siempre, y podamos entrar, tener un tiempo para orar, interceder por las necesidades. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.